Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno a una cuestión, pues, crucial. ¿Por qué las maneras tradicionales de hacer arquitectura de software parece que ya no funcionan hoy? Hola. Sí, es un tema fundamental. Replantea la arquitectura, no solo como el código, el resultado final, sino como la disciplina, la práctica de tomar decisiones importantes. Decisiones difíciles de cambiar después, ¿no? Exacto. Mencionan a gente como Grady Booch, Martin Fowler, referentes. Claro. Y bueno, la misión aquí es tratar de entender por qué esos enfoques tan centralizados donde unos pocos deciden, pues chocan con la necesidad actual de descentralizar, de ser más adaptables. Vamos a ver qué encontramos. Me parece vital es ah, distinguir. Una cosa es la arquitectura como resultado. Ya sabes, el código, la estructura. El plano de la casa, digamos. Ajá, exacto. Y otra muy distinta es la práctica de la arquitectura. O sea, el proceso. ¿Cómo llegamos a esas decisiones? El texto dice que hemos innovado mucho en el resultado, pero hemos olvidado evolucionar la práctica, el cómo lo hacemos. Ok, si esa práctica de decidir se ha quedado atrás. ¿Y qué vemos hoy? ¿Qué pasa por esa falta de atención? Sobre todo con sistemas que son, bueno, cada vez más complejos, ¿no? Uf, totalmente. Más conectados, cambian rápido y no deben fallar. Precisamente. La complejidad de hoy exige una práctica, pues, más ágil, más adaptable. Y el texto describe dos modelos tradicionales que, aunque parecen opuestos, en el fondo tienen el mismo problema. ¿Cuál? La centralización. Concentran el poder de decisión. Ah, claro. Te refieres a esos arquetipos, ¿no? El arquitecto en su torre de marfil. Ese mero, distante, pensando en el todo, pero a veces desconectado de la realidad del código, de los equipos. Que a veces impone patrones. Bueno, más por mantener el control que por otra cosa. Y el otro extremo es el práctico, el hands-on, Justo. Ese que está metido con los equipos, en las trincheras. que suena mejor, ¿no? Más conectado. Sí, pero puede perder la visión global. Salta de un problema a otro, de un equipo a otro, y se le escapa el panorama completo. Entiendo. O sea que ambos fallan, por razones distintas, pero al final, Al final fallan por lo mismo. Intentan controlar algo que ya es incontrolable. quieren predecir lo impredecible en sistemas enormes y dinámicos. Y se vuelven cuellos de botella, inevitablemente. Ok, y esto se complica más según el texto por 5 grandes cambios, ¿cierto? Las revoluciones del software. Exacto, las mencionan. Agile, para responder rápido. Ajá, La nube, que nos da infraestructura flexible. sí, DevOps y entrega continua para llevar código a producción, pues ya. rápido. El famoso flujo continuo. Luego, el pensamiento de producto, enfocarse en el valor real para el usuario. Y los equipos alineados al flujo. Organizar equipos alrededor de ese valor. Justo. Y todas juntas, estas 5, bueno, han cambiado las reglas del juego. Claro, el efecto combinado es lo potente. Impulsan la descentralización, ¿no? La autonomía de los equipos. Totalmente. Y la necesidad de feedback rápido, de saber qué pasa en producción. Han hecho que lo normal, lo esperado, sea ese flujo constante. Ideas que llegan rápido a los usuarios. Y eso nos lleva de cabeza a la descentralización. Pero ojo, la descentralización de verdad. ¿A qué te refieres con de verdad? A que no es solo repartir componentes técnicos y ya. Implica ceder control central, dejar que partes coherentes del sistema y los equipos que las hacen puedan operar y evolucionar con más independencia. O sea, alinear cómo organizamos a la gente con cómo estructuramos el software. Exactamente. Si tienes equipos autónomos, necesitan arquitecturas que les permitan serlo. Que no estén todo el tiempo chocando con dependencias, con acoplamientos rígidos que los frenan. Eso. Y ahí es donde truenan las prácticas tradicionales, por ser centralizadas. A ver, ¿cómo fallan concretamente? Primero, bloquean el flujo. El arquitecto central o el comité se vuelve un cuello de botella. No pueden con el volumen y la velocidad de decisiones que piden los equipos autónomos. Lógico. Segundo punto. Se pierde la retroalimentación. El feedback, sobre todo el modelo de torre de marfil, ignora lo que pasa en producción, lo que dicen los equipos que están ahí, en el día a día. Información vital que se desperdicia. Y tercero, y quizás lo más profundo, son incompatibles.
conceptualmente. Intentan imponer control, predictibilidad. En un mundo, en un ecosistema de software que, gracias a esas revoluciones, es descentralizado por naturaleza. Es complejo. Es emergente. ¿Emergente? ¿Te refieres a que surgen comportamientos inesperados? Justo. Comportamientos que no planeaste, que nacen de la interacción de las partes. Algo inevitable en sistemas complejos. Vaya, entonces la solución es, pues, cambiar radicalmente cómo hacemos arquitectura. Definitivamente. Necesitamos prácticas que abracen esa realidad. La descentralización, la incertidumbre, el feedback constante. Que acepten que no puedes controlarlo todo desde arriba. Exacto. El foco tiene que cambiar. De intentar predecir todo a poder responder rápido, basándonos en lo que vemos en el sistema real vivo. Entendido. Entonces, resumiendo, la forma en que pensamos y hacemos arquitectura tiene que evolucionar, ¿ya? Movernos del control central a facilitar que las decisiones se tomen de forma distribuida, guiadas por la realidad. Sí, y el texto nos deja, una pregunta bastante potente, creo yo. A ver, Si aceptamos que no podemos predecir del todo esos comportamientos emergentes, ¿cómo diseñamos arquitecturas que no solo los aguanten, sino que quizá hasta se beneficien de ellos? qué interesante, aprovechar la emergencia. Ajá. ¿Y qué significa eso para el rol del arquitecto? Pasa de ser el gran diseñador a ser más como un jardinero, alguien que cuida un ecosistema digital vivo. Vaya, una idea que da para pensar bastante. Muy buena reflexión para llevarnos, tratando de entender qué hace que una decisión sea, pues, realmente arquitectural. Exacto. Porque, a ver, no todas las decisiones técnicas son iguales, no. La idea es destilar qué define a una decisión arquitectónica y, más importante aún, cuándo es lo suficientemente significante, sobre todo hoy en día, con el desarrollo ágil y todo eso. Sí, y una pregunta que seguro nos hacemos es, ¿quién toma estas decisiones? ¿Hay un arquitecto estrella? ¿O es cosa del equipo? Vamos a mantener esa idea presente. El material que revisamos lo dice muy claro. Practicar la arquitectura es decidir. Son la suma de todas esas decisiones. Pero ojo, y esto es importante, aunque todas las decisiones arquitectónicas son técnicas, pues no al revés. No toda decisión técnica es arquitectónica. ¿Cómo hacemos esa distinción? Pues fíjate que para eso ayuda mucho la definición de Michael Nygaard. Él habla de decisiones arquitectónicamente significantes, o sea, las que de verdad importan. Y las identifica por su impacto en 5 áreas clave. La primera es la estructura. Estructura, te refieres a cómo se arman las piezas del sistema, ¿no? Cómo se hablan entre sí. Justo. Módulos, capas, microservicios, lo que sea. Cómo se organizan y cómo interactúan. Esa es una. Entendido. Y la segunda, me suena que tiene que ver con esas cualidades del sistema. Rendimiento, seguridad. Exactamente. Son las características transversales. Antes les decíamos no funcionales. Rendimiento, seguridad, escalabilidad. ¿Qué tan fácil es operarlo? Son requisitos que aplican a todo, no a una funcioncita específica. Claro, afectan la calidad general. Luego, tercero, las dependencias. Eso suena a sistemas externos quizás. Sí, justo, sistemas que usamos, pero que no controlamos nosotros. APIs de alguien más, servicios en la nube de un proveedor, cosas de otros equipos. Integrarte con eso, pues tiene sus ondas arquitectónicas. Sí, claro. Depender de algo que no manejas siempre es un riesgo, ¿no? Y supongo que el cuarto punto es como el espejo de esto. Así es, las interfaces. O sea, ¿cómo otros consumen nuestro sistema? Piensa en una API pública que ofrecemos. Si le cambias algo, puedes romperle la integración a otros. Decisiones críticas ahí. Totalmente. Y la quinta me llama la atención, técnicas de construcción. ¿Cómo entra aquí el cómo hacemos el software? Kim Nygaard fue muy visionario, la verdad. Se refiere a todo el ciclo. ¿Cómo construimos, cómo probamos, cómo desplegamos? Pruebas automatizadas, integración continua, despliegue continuo, feature toggles, todo eso. El ejemplo que dan sobre J2EE es buenísimo. Decidir usar una arquitectura hexagonal no era nomás por bonita, sino porque permitía probar la lógica de negocio rapidísimo, sin tener que levantar todo el servidor J2EE, que era pesadísimo. Claro. Entonces, una decisión de cómo probar impactó la arquitectura. ¡Qué interesante! Y volviendo a lo que decíamos al principio, el texto insiste. Cualquiera puede tomar estas decisiones, no solo alguien con el título de arquitecto, y hasta por accidente.
Eso suena, pues, un poco peligroso, ¿no? Bueno, aquí es donde entra la palabra clave, significante, porque no todas las decisiones que caen en esas 5 categorías pesan lo mismo. Una decisión se vuelve significante si su impacto en alguna de esas áreas es considerable. Ok, entonces, ¿cuándo una de estas decisiones arquitectónicas de verdad, digamos, enciende las alarmas? ¿Qué le hace significante? Pues, por ejemplo, si vas a añadir una dependencia nueva y grande, o si cambias de proveedor para una que ya usas, o actualizas a una versión mayor que rompe cosas. Eso casi siempre es significante. O si metemos una interfaz nueva, una API. O peor, si le movemos a una que ya existe y tronamos a los que la usan. Exacto. O introducir una técnica de construcción nueva en el pipeline o en producción, como empezar a usar, no sé, canary releases. Y en estructura, pues cambios grandes, mover una lógica de negocio importante del lugar o decidir adoptar microservicios, o al revés, abandonarlos. Y me imagino que si alteras la capacidad de cumplir con esas características transversales que ya teníamos bien definidas. Definitivamente. Pero ahí es súper importante que esas características, los CFRs, estén bien definidos, ¿eh? Con alcance, valor, cómo se miden. Si no, pues, ¿cómo sabes si la decisión le pegó o no? Oye, y lo que me parece fascinante del texto es lo que dice que no importa para que sea significante ni quién la tomó ni cuánto se tardaron. Comparan eso de un bake-off larguísimo con una decisión de feeling instantánea. Sí, Ni siquiera si fue a propósito. Ponen en ejemplo de añadir sin querer una librería con licencia GPL restrictiva. Eso es brutal. totalmente. Esa decisión, no decisión, ese accidente, podría tener un impacto legal y técnico enorme. Sería súper significante, aunque nadie dijera yo decidí esto. La clave al final es medir la significancia por su efecto en el software desplegado, en producción, o en el camino para llegar ahí. Una decisión importa si afecta la producción o qué tan rápido y seguro llegamos. Si algo te frena para desplegar, ya es significante, negativamente. O sea que el chiste es poder aprender rápido, ¿no? Con el feedback real de producción. Justo. Y ahí las técnicas de construcción son vitales. Una buena técnica, como tener un escáner de licencias automático, podría cachar esa dependencia GPL antes de que llegue a producción. Y lo que pudo ser un problemón significante, pues se vuelve un no problema. Muy bien. Entonces, en resumen, la arquitectura se va construyendo decisión por decisión. Primero, hay que identificar cuáles son arquitectónicas, usando esas 5 categorías de Nygard: estructura, características transversales, dependencias, interfaces y técnicas de construcción. Y segundo, y quizá más importante, enfocar nuestra energía en las que son de verdad significantes. Las que tienen un impacto real en el software que ya está funcionando y en cómo lo entregamos. Es usar el tiempo y el esfuerzo donde de verdad, pues, mueven la aguja. Exacto. Priorizar lo que importa. Tiene todo el sentido. Y bueno, queda una reflexión interesante, ¿no? Si estas decisiones clave pueden venir de cualquiera, a veces hasta sin querer. ¿Cómo le hacemos en los equipos, en las organizaciones, para crear una conciencia compartida sobre qué es arquitectónicamente significante? O sea, ¿cómo nos aseguramos de que lo importante reciba la atención que merece, sin importar quién lo propuso o cómo surgió la idea? A fondo en cómo tomamos decisiones, sobre todo cuando hay más gente, ¿no? ¿Alguna vez hemos pensado qué pasa realmente al elegir algo? Digo, incluso tan simple como un café. La idea es entender mejor las formas de decidir en grupo y por qué es tan importante, ya sea, no sé, desarrollando software o en cualquier proyecto juntos. Vamos a ver qué encontramos. Pues sí, todo empieza con un proceso básico que a veces la verdad ni pelamos. Imagina la cafetería. Primero surge la necesidad, ¿no? Quiero algo de tomar. Luego el momento clave, el acto de decidir. Y ya al final la implementación, o sea, cuando recibes tu bebida. Ok. Pero detengámonos un poquito en ese segundo paso, el acto de decidir, porque no es tan directo. Implica primero, crear las opciones, o sea, ver el menú, o pensar si se puede pedir algo distinto. Segundo, tomar la decisión como tal, elegir una. Y tercero, pues compartirla, decirle al barista qué quieres. Pasos que suenan obvios, pero tienen su chiste. Y justo ahí, en esos pasos, es donde la cosa se pone interesante, ¿no? Normalmente pensamos que el poder lo tiene quien elige al final, quien dice quiero este. Exacto, esa es la idea más común.
Quien elige tiene poder, claro. Selecciona una cosa y pues descarta las demás. Pero aquí viene lo interesante. Un poder enorme también está en quien crea las opciones. O sea, quien define el menú, por decirlo así, está moldeando la decisión desde antes. Claro. Y lo curioso es que en muchos lugares, como a veces pasa en la arquitectura de software, por ejemplo, el proceso de crear esas opciones puede ser casi invisible para el resto. Quizá un líder técnico presenta 2 caminos, pero el equipo no supo que antes se descartaron otros 3. Las decisiones como que bajan, y eso puede hacer que la gente que quiere aprender se sienta un poco fuera, sin ver todo lo que hubo detrás. Entiendo. Como que falta visibilidad de una parte clave del proceso. Y claro, esto se complica muchísimo más cuando entra un equipo. Ya no es tan fácil como pedir un café solo a una persona. Necesitamos, pues, estructuras. Y la fuente menciona 2 categorías principales: las centralizadas y las descentralizadas. Así es. Para entenderlo fácil, pensemos en los extremos. Un enfoque centralizado, el típico, es el autocrático. Una persona decide todo. La ventaja es rápido. Desventajas puede ser un cuello de botella, la decisión quizá no está tan bien informada o la gente no la acepta bien. El poder está súper concentrado. Y del otro lado, un enfoque descentralizado, como el consenso. Aquí, idealmente, todos participan, creando opciones y buscando un acuerdo que les guste a todos. Muy inclusivo, sí, busca que todos estén contentos. El problema puede ser lentísimo. Y a veces se llega a un acuerdo medio una solución que no emociona a nadie, nomás para allá poder seguir. El poder está muy repartido. Claro, el famoso mínimo común denominador. Exacto. Y bueno, entre esos 2 polos hay todo un espectro, ¿no? Hay modelos como la delegación, le encargas la decisión a alguien. El consultivo, decides después de oír opiniones. El democrático, pues se vota. O el de consentimiento, que es avanzar si nadie tiene una objeción realmente fuerte. Todos buscan un balance diferente entre quién decide y qué tan rápido se hace. Entonces, parece que siempre estamos en esa disyuntiva. ¿Vamos rápido o hacemos que todos participen? El mundo de hoy pide agilidad, pero también decisiones inteligentes, colaborativas. Y los modelos clásicos como que nos obligan a escoger. Exacto. Hay una tensión ahí, muy clara, que la fuente señala. Generalmente, si quieres más velocidad, necesitas menos gente con poder de decisión final o de veto. O sea, más centralización. Ajá. Por otro lado, si buscas más descentralización, donde más gente pueda iniciar una decisión o participar, pues tiende a ser más tardado. Y aquí lo interesante, lo que plantea la fuente citando a Shoshana Zuboff, es que la pregunta clave no es solo quién decide, es también quién decide quién decide. ¡Ah, caray! Sí, porque el verdadero poder no está nomás en dar el sí o no final, ni siquiera solo en participar. Está en tener la autoridad para iniciar el proceso de decisión y para definir cómo se va a decidir, quién pone las reglas del juego. Ahí hay un poder fundamental que muchas veces no vemos. Qué interesante. Recapitulando rápido. Vimos el proceso básico de decidir, descubrimos que el poder no solo está en elegir, sino también, y muy importantemente, en definir las opciones. Y exploramos cómo los diferentes modelos en equipo tratan de balancear velocidad y participación, casi siempre pues, sacrificando una por la otra. ¿Y qué nos deja todo esto? Pues que entender cómo decidimos en nuestros equipos es tan vital como las decisiones en sí. Impacta todo, la agilidad, la calidad, hasta el ánimo del grupo. Exacto. Y para dejar una idea ahí picando, la fuente sugiere que chance esta bronca entre rápido centralizado y lento descentralizado no es una ley inamovible. Quizás es solo el límite de los modelos que hemos usado siempre. Lo que nos lleva a una pregunta. Interesante, ¿no? ¿Será posible diseñar formas de decidir que nos den la agilidad que necesitamos hoy, pero distribuyendo el poder inteligentemente? ¿Fomentando la confianza sin caer en la burocracia de tener que comunicar absolutamente todo a todos todo el tiempo? ¿Podríamos quizá romper ese molde que nos fuerza a elegir entre velocidad y participación? Presenta una forma, pues, distinta de tomar decisiones, ¿no? El llamado proceso de asesoramiento arquitectónico. La misión aquí es entender cómo funciona y por qué podría ser una buena alternativa. Exacto. Y parte de un problema que, la verdad, muchos reconocerán.
Los métodos de siempre, ¿no? El arquitecto que decide todo desde su torre, o incluso el que está más en la trinchera pero igual centraliza. Pues seguido crean cuellos de botella, se atoran las decisiones, sube el estrés, y a veces la arquitectura pues o no queda bien o tarda la vida en salir. Claro. Entonces, la onda es buscar rapidez, descentralización. ¿Y cómo le hace este proceso de asesoramiento? ¿Cómo está eso? ¿Cuál es la mecánica? Pues mira, la regla principal es sorprendentemente directa. Cualquier persona o cualquier equipo puede tomar una decisión de arquitectura, sin pedirle permiso a una figura central. Pero, y aquí está el meollo, hay una condición clave. Mientras estás viendo opciones, tienes que buscar consejo activamente. Ok, buscar consejo. ¿Pero de quién? ¿De cualquiera que pase por ahí? No, ahí sí es específico. Son dos grupos clave. Primero, todos los que se van a ver afectados, digamos, de forma importante por la decisión. Piensa en los equipos que van a tener que vivir con eso. Y segundo, gente que tenga experiencia relevante en eso que estás decidiendo. Alguien que ya se haya peleado con algo similar, que conozca la tecnología, el patrón, lo que sea. Ajá. Y un punto que mencionaba el texto que me pareció crucial es buscar asesoramiento, no permiso. Ahí como que está la clave de la agilidad, ¿no? Nadie te puede vetar formalmente. Precisamente. La velocidad viene de ahí, de que la decisión final pues la toma quien empezó el proceso. No necesitas que todos estén de acuerdo, que eso puede tardar siglos. Pero claro, eso te lleva a preguntar. Sí. ¿Qué evita que sea un relajo total? Si cualquiera decide y nomás tiene que pedir consejo, ¿cómo sabes que de verdad escuchan? ¿O que las decisiones tengan coherencia? Ahí entra lo que el texto llama un contrato social, que está muy basado en la confianza y en la reciprocidad. Se confía en que quien decide de veras va a hacer el esfuerzo de buscar, de escuchar y sobre todo de entender el consejo, no nomás oírlo por cumplir. Y la reciprocidad es porque, bueno, hoy tú decides, pero mañana te toca ser asesor, o te afecta la decisión de otro equipo. Entonces quieres que te escuchen, así que tú también escuchas. Justo. Esa es la dinámica que como que te empuja a tomarte el proceso en serio. No es un trámite nada más. Y fíjate que el texto resalta algo interesante. Como quieres que pedir consejo sea rápido, manejable, pues tiendes a definir el alcance de tu decisión de forma más pequeña, más acotada. Y eso, indirectamente, fomenta que haya mejores límites entre las partes del sistema, más desacoplamiento. Es como un empujoncito estructural hacia una buena arquitectura modular. Eso está súper interesante. O sea, no es solo el proceso de decisión, sino que le pega al diseño mismo. Y cambia también cómo te relacionas con los expertos, ¿verdad? Ya no es ir a que te dé permiso el arquitecto guardián. Totalmente. El chiste es tener conversaciones que enriquezcan desde el principio. El texto hasta distingue entre asesoramiento, que debe venir con el por qué, ¿no? El razonamiento detrás, y la simple opinión, que a veces pues nomás es decir hazle así y ya. Se busca compartir conocimiento. Claro, entender el fondo. Y esto me lleva a la responsabilidad. Si la decisión la toma una persona o un equipo después de pedir consejo, ¿quién responde si algo sale mal? ¿Quién tomó la decisión? Punto. La responsabilidad es del decisor, no de los que dieron el consejo. Y esto puede ser un cambio cultural, enorme. Sobre todo para arquitectos que estaban acostumbrados a ser el centro y a veces, pues sí, el cuello de botella. Libera al arquitecto para otras cosas, quizá más estratégicas, y le da poder a los equipos. Entonces, resumiendo un poco, tenemos un modelo que busca ser rápido, descentralizado, que aprovecha la inteligencia de todos, potencialmente llevando a mejores decisiones. Y que, de paso, podría hasta mejorar el diseño. Todo basado en confianza y comunicación. Así es. Pero, como dice el texto, y es bien importante, todo depende de que exista esa cultura de confianza. De que las conversaciones sean buenas, sean abiertas. Y eso nos deja con una pregunta para pensar, ¿no? ¿Cuál sería? Bueno, el texto lo pinta como algo que funciona, pero que necesita un buen terreno para crecer. Entonces, la pregunta es, ok, adoptas la regla de buscar asesoramiento, pero ¿qué más necesita una organización? ¿Qué cambios culturales, qué tipo de liderazgo, qué estructuras de apoyo hacen falta para que este sistema de confianza de verdad funcione? Para que no se vuelva nomás un caos de decisiones rápidas pero aisladas o un formalismo que nadie se cree. O sea, ¿cómo cultivas activamente esa confianza que es la base de todo esto? La idea es entender los primeros pasos prácticos. O sea, ¿cómo empezar? Tengas o no el poder de decisión formal.
Y también ver qué broncas pueden surgir, ¿no? Claro, anticiparnos un poco. Vamos a desmenuzarlo. Entonces, ¿por dónde empezamos? Parece que depende mucho del rol que uno tenga, ¿verdad? Así es. Fíjate que si ya tienes la autoridad, digamos, eres la arquitecta o el arquitecto, la recomendación es bastante directa. Adoptar el proceso tal cual. Sí, adoptarlo abiertamente. Y son como 3 pasos clave. Primero, pues buscar consejo activamente. O sea, preguntar. Ok, preguntar sobre la decisión que hay que tomar. Exacto. Segundo, ya con ese consejo, bueno, tomas la decisión. Y tercero, importantísimo, comunicarla. Decir qué decidiste y por qué. Explicando qué consejos sí tomaste en cuenta y cuál no, y las razones. Justo. Es fundamental modelar esto, incluso si tienes que presentarlo a un comité, un RB o como se llame. Y siempre, siempre cerrar el ciclo informando a quienes te dieron consejo. Tiene lógica. Pero, Bernard, ¿y si no se tiene esa autoridad formal? Pienso en un equipo de desarrollo, por ejemplo. Ah, buena pregunta. Ahí la cosa cambia un poco. Igual puedes modelar el proceso, pero digamos, preparando una propuesta de decisión. O sea, no decides tú, propones. Exacto. Y siendo súper claros en eso, ¿eh? Esto no es la decisión final, es una propuesta. Buscas consejo igual, ampliamente, y muy importante, incluyes a quien normalmente toma esa decisión. Consultas al jefe o al responsable habitual. Sí. Y ya luego le presentas tu opción preferida, pero explicando todo. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Qué consejo recibiste? ¿Por qué propones eso? La meta es ir construyendo confianza. Mostrar rigor, colaboración. Poco a poco. Poco a poco, exacto. Y aquí creo que el material da un consejo que aplica para todos, ¿no? Empezar de a poquito. Totalmente. No intentar cambiar todo de un jalón. Mejor hacer experimentos. Igual y con un equipo que le entre, ¿no? Plantear una hipótesis como, creemos que así tomaremos decisiones mejores y más rápido. Y medirlo. Claro. Definir un tiempo, unos meses, chance. Y al final, una retrospectiva honesta. ¿Funcionó? ¿Que sí? ¿Que no? Hay que tener presente que esto se centra en conversaciones entre pares. Cambia la responsabilidad. Cambia la responsabilidad y quién rinde cuentas, ¿sí? Y pone la confianza y el aprendizaje en el centro. No es nomás seguir pasos, es un cambio de cultura, digamos. Claro, y como todo cambio cultural, pues seguro hay obstáculos. El texto menciona 4 causas comunes de problemas al inicio. Sí, fíjate que sí. La primera, y esta es muy común, es una comunicación, pues, deficiente. No explicar bien el proceso, los roles nuevos y, sobre todo, este cambio en quién rinde cuentas. Eso es clave. Que la gente entienda bien qué se espera. Exacto. La segunda, omitir consejeros importantes. O sea, no consultar a todos los que deberías. Expertos, gente afectada por la decisión. ¿Y cómo saber a quiénes? Pues una buena práctica es preguntar siempre, ¿a quién más crees que deberíamos preguntarle? O hasta tener una listita de verificación, ¿no? Seguridad, datos personales, UX, cloud, APIs, lo que aplique. Entendido. Evitar los puntos ciegos. ¿Y las otras 2? La tercera es no clavarse en el porqué del consejo, no quedarse con la pura opinión o el haz esto. Hay que entender el razonamiento de fondo. Ir más allá de la superficie. Sí, y de hecho, animan a buscar puntos de vista opuestos. El desacuerdo bien manejado puede hacer la decisión más fuerte. Y la cuarta, que para mí es la base de todo. La falta de claridad en la rendición de cuentas. El famoso accountability. Ese mero. Tiene que estar clarísimo que quien inicia el proceso y toma la decisión es la única persona responsable. Responde por las consecuencias. Esto es lo que motiva a buscar y escuchar el consejo en serio. ¿Porque te juegas algo? ¿Te juegas algo? ¿Sí? Y bueno, también dicen que no a fuerza todos tienen que tomar decisiones si no se sienten listos, ¿eh? Claro, eso es importante. Y esto de la rendición de cuentas y quien decide nos lleva directo al tema de la confianza, ¿cierto? Totalmente. Es un tema central. El texto habla de 3 preocupaciones principales sobre la confianza. La primera es, pues, la confianza en la habilidad para decidir, la propia y la de los demás. Dudarse a uno mismo o los compañeros saben tomar buenas decisiones. Exacto. Y hay que aceptar que decidir bien es una habilidad. Se aprende, se practica, se necesita apoyo, una red de seguridad, sobre todo al inicio. Que no dé miedo equivocarse tanto. Justo. La segunda preocupación es la confianza en el proceso mismo de dar y recibir consejo. Para que la gente confíe, necesita transparencia. Saber a quién se le preguntó, qué dijo. Y la tercera
es la confianza en saber qué está pasando en general. Si descentralizas, ya no hay una persona que lo sepa todo. Necesitas ver qué se está decidiendo por ahí. Y aquí es donde creo conectan con otra idea importante que mencionan, los ADRs, los registros de decisiones arquitectónicas. Exactamente. Son esas notas que documentan qué se decidió, por qué otras opciones había. Es una forma de dar esa visibilidad que se necesita cuando las decisiones ya no están centralizadas. Para que el sistema funcione y no sea un caos. Exacto, para que haya coherencia, transparencia. Los ADR son como un complemento natural a este proceso de consejo. Entonces, resumiendo un poco, implementar este proceso no es nomás decir, ahora lo hacemos así. Para nada. Requiere empezar con cuidado, comunicar muchísimo, muy claramente, y sobre todo enfrentar de cara las dudas sobre confianza y la rendición de cuentas. Sí, y reconocer que, aunque es potente, chance necesita otras piezas como los ADRs para que funcione bien en sistemas complejos y se mantenga esa visibilidad y seguimiento. Nos deja pensando. Más allá de la eficiencia o la rapidez, ¿cómo podría cambiar la cultura de un equipo o de una organización el hecho de hacer explícita esa rendición de cuentas individual por las decisiones técnicas? Es una buena pregunta para reflexionar, ¿no? El impacto cultural puede ser profundo. No solo para saber qué decisiones técnicas se toman, sino, y esto es lo clave, ¿por qué se toman? Justo. Los textos dicen que son esenciales para la claridad y para compartir el conocimiento en los equipos. Sí, totalmente. La idea central que veo en estas fuentes es que los ADRs te dan como un formato, una estructura, para capturar todo. El contexto, qué opciones había sobre la mesa y, súper importante, el razonamiento detrás de la elección. Ok, no son nomás un papelito, Son como una crónica, un registro histórico valioso para entender cómo va evolucionando un sistema, y recargan mucho que deben ser concisos e inmutables. Ya llegaremos a eso. Entiendo. Y para que sirvan, pues esa estructura es básica, ¿no? Las fuentes mencionan las secciones típicas. Un identificador y título claros. El estado y la fecha. ¿Quién lo escribió? Ajá. Revisada la decisión en sí. El contexto. O sea, qué bronca o circunstancia la motivó. Las opciones que se consideraron, muchas veces con sus pros y contras. Claro, eso es vital. Las consecuencias que se esperan y una sección que suena crucial, el asesoramiento recibido. Dicen que la estructura está pensada para quien lo lee después, no solo para quien escribe. Exacto, y ese diseño para el lector futuro es, pues, fundamental. Pero hay algo más que los documentos recalcan mucho. El ADR no es solo para registrar después de decidir. Ah, no. No, lo presentan como una herramienta durante el proceso. O sea, sugieren empezar escribiendo el contexto como para forzarte a entender bien el problema. Interesante. Y luego explorar las opciones y sus consecuencias te ayuda a evaluar alternativas bien, sistemáticamente. Una de las referencias lo llama pensar en tinta. Pensar en tinta. Me gusta. ¿Cómo ayuda eso en el día a día, más allá de tener el documento final? ¿Evita errores o discusiones que se repiten? Definitivamente. Mira, al forzar esa escritura estructurada antes de la decisión final, como que te obliga a confrontar lo que das por hecho. Ok. Escribir los pros y contras de cada opción o las posibles consecuencias negativas, pues saca a la luz riesgos que chance y se te pasaban, ¿no? Claro. Y al documentar el asesoramiento, como decías, pues integras formalmente las diferentes opiniones. El ejemplo ese de los IDs automáticos que chance formaban palabras altisonantes. Sí, lo vi. Ilustra eso. Registras la preocupación de alguien así, cruda. ¿Y qué se decidió al respecto? Se vuelve un registro de cómo se discutió, no solo del resultado. Captura esas preocupaciones directas sin filtro. Y eso me lleva a otro punto que resaltan. El ciclo de vida y la inmutabilidad. Explican que un ADR pasa por estados. Borrador, propuesto, aceptado. Y eventualmente, reemplazado. Ajá. Pero una vez aceptado, insisten, ya no se debe modificar. Y esa es una disciplina, bueno, importante. Si las cosas cambian y una decisión ya no sirve o se necesita otra, no editas el ADR viejo. Entonces, Creas uno nuevo que explícitamente reemplaza al anterior y lo enlazas. Así preservas la historia completa. ok. Te permite entender por qué se tomó una decisión en ese momento con la info de ese momento, aunque hoy harías otra cosa. Evitas, pues, reescribir la historia, ¿no? Mantienes un rastro auditable del pensamiento. Entendido. O sea, aunque una decisión pasada hoy parezca, digamos, equivocada,
Guardamos el original para entender el contexto de entonces. ¿Ok? ¿Y dónde deberían vivir estos registros para que no se pierdan en un limbo? Las notas dicen que cerca de los desarrolladores. Sí, siguiendo la idea original de Michael Nygaard, que citan, la clave es que sean accesibles y fáciles de usar. Sugieren lugares como wikis del equipo o directo en el repositorio de código. ¿En el repo? Sí, usando formatos ligeros como Markdown. Son fáciles de escribir y se versionan junto con el código. O incluso, fíjate, integrados en sistemas de tickets tipo Jira, aprovechando sus flujos. La onda es que estén donde el equipo ya trabaja, no en un archivo perdido por ahí. Tiene toda la lógica, que sean parte del flujo normal. Bueno, entonces, recapitulando un poco, ¿qué nos llevamos de todo esto? Se me hace que los ADRs, lejos de ser mera burocracia, Para nada. son una herramienta potente. Ayudan a pensar más rigurosamente, a comunicar de forma transparente y, sobre todo, a construir una memoria colectiva de cómo y por qué evolucionan nuestros sistemas. Precisamente. Para alguien que necesita ponerse al día rápido con un proyecto, como quizá quien nos escucha, los ADRs bien hechos son como un atajo para entender la trayectoria del sistema. Ujú. Revelan las decisiones clave, qué se descartó, qué sacrificios se hicieron. Es como tener, pues, las notas del arquitecto, ¿no? Explicando la lógica detrás de lo que ves hoy. Es ver la historia razonada detrás del código. Y para cerrar, una reflexión que proponen las fuentes es esta idea de curar los ADRs, quizás hacer resúmenes o destacar los más importantes para tener una visión general. Sí, como un índice o algo así. Visión técnica importante en nuestra experiencia o en proyectos que conocemos, se hubiera beneficiado un montón de tener un registro así, capturando no solo el resultado final, sino todo el camino, toda la deliberación que llevó hasta ahí. Uf, seguro varias. Da para pensar, ¿verdad?